Como un equipo histórico del fútbol español, que pisó por última vez la máxima categoría en 2001, recién ahora, luego de casi 20 años fuera de las grandes ligas, volvió al lugar en donde merece estar, ante la caída y ascenso del Real Oviedo. Y averígualo todo, aquí, en Punto Cero Europa. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, y es que como ustedes bien saben, en la presente edición de la segunda división, el Real Oviedo consiguió un épico ascenso a la Liga Española tras vencer en la final de los playoffs de ascenso al Mirandés, en donde se recuerda que tras perder el partido de ida por 1-0, este gran equipo de Asturias logró una espectacular remontada y ganó el partido de vuelta por 3-1, retornando así a la primera división de España luego de 25 años de ausencia, en donde creo que este ascenso no solo emociona a los hinchas del Real Oviedo, sino que a todos los amantes del buen fútbol, ya que como mencionaba anteriormente, el conjunto Carballón es todo un histórico del fútbol español, en donde incluso podemos decir que se dio el lujo de participar en torneos internacionales, pero que lamentablemente en el siglo XXI el Real Oviedo sufrió una fuerte decadencia, en donde incluso llegó a descender a la tercera división, pero gracias a un excelente renacimiento deportivo, afortunadamente para todos nosotros, este gran equipo de Asturias regresó a donde merece estar. ¿Cómo este equipo pasó de la tercera división a la Liga Española en solo 20 años? Pues vamos a averiguarlo en este gran video de Punto Cero. Para hablar sobre el renacimiento de este equipo, tal y como lo hice en mi video pasado sobre el Mirandés, obviamente hay que comenzar hablando sobre dónde está ubicado, y es que el Real Oviedo, como bien lo dice su nombre, se encuentra justamente en la ciudad de Oviedo, la cual es una de las ciudades principales de la comunidad autónoma de Asturias, y que como dato curioso, además de su gentilicio de ovetense, también se conoce a la gente de la zona como Carballón o Carballona, y es que esta palabra hace referencia a un dulce típico que solo se encuentra en Oviedo, puesto que el Carballón es un postre hecho de hojaldre y relleno de una mezcla de almendras, huevo, azúcar y a veces brandy o coñac, y cubierto de glaseado. Pero claro, la historia de este apodo es aún más larga, ya que el postre típico de Oviedo proviene del nombre de un árbol, el cual también es muy común en dicha zona, y que lleva el nombre de Carballú, que básicamente es el roble asturiano, el cual solía estar en Oviedo frente al Teatro Campoamor. Una completa locura la verdad, en donde la linda gente de Oviedo tiene uno de los mejores apodos del mundo, de lo cual se deben sentir bastante orgullosos. Y bueno, otro orgullo de Oviedo, además del Carballón, es justamente su equipo de fútbol, en donde podemos decir que el Real Oviedo fue fundado el 26 de marzo del año de 1926, pero los antecedentes del club se remontan a mucho tiempo atrás, y es que la historia del fútbol en la ciudad de Oviedo tuvo un comienzo muy curioso, y es que a principios del siglo XX, unos jóvenes adinerados de la zona viajaron hacia Inglaterra para cursar diversos cursos de idiomas, y claro, al regresar a Oviedo, le contaron a todos sus conocidos de que en Inglaterra se estaba jugando un deporte novedoso llamado fútbol, y a partir de ese momento, la curiosidad por este nuevo deporte se expandía, y a partir del año de 1903 se empezaron a formar los primeros equipos de fútbol, en donde se cuenta de que se creaban unas especies de selecciones locales, en donde el equipo de Oviedo generalmente jugaba partidos amistosos contra los clubes de Gijón y Avilés. Pero bueno, en cuanto a los antecedentes directos del equipo, podemos decir que Real Oviedo proviene de la fusión de dos clubes, y es que en 1914 fue fundado el Real Stadium Club Ovetense, y en 1919, justamente un grupo de esta institución se separa para crear el Real Club Deportivo de Oviedo, en donde con el pasar del tiempo, ambos equipos se fueron volviendo clásicos rivales, ya que el primero de estos clubes representaba la clase popular, mientras que el segundo estaba relacionado al sector más acomodado de la ciudad, en donde podemos decir que el equipo de Stadium estaba por encima del Deportivo en cuanto a los resultados dentro de la cancha. Y bueno, bajo este contexto, podemos decir que en la década del 20 del siglo pasado, como no había una competencia de liga a nivel nacional, en el Campeonato de España y la Copa del Rey participaban los diversos campeones de los torneos regionales del país. Y claro, como el fútbol en Oviedo estaba dividido entre dos equipos, esto fue muy perjudicial para el desarrollo del fútbol en dicha ciudad, ya que por ejemplo en aquellos años, en el campeonato regional, el equipo Sporting de Gijón era un claro dominador de este torneo, en desmedro de los clubes ovetenses, y es por eso que en el año de 1926, ambos clásicos rivales de Oviedo decidieron unirse para hacerle frente a un enemigo en común, como lo pueden ser los clubes de Gijón, Avilés o Mieres. Con la fundación del equipo de Real Oviedo, rápidamente el conjunto Carballón tendría grandes resultados, puesto que en el año 28-29 el equipo sería bicampeón del Campeonato Regional de Asturias, y justamente a partir de ese momento comenzaría a competir en la naciente Segunda División de España, en donde tras afianzarse en dicha categoría nacional, podemos decir que en la década del 30 el Real Oviedo vivió la primera época dorada de su historia, y es que además de dominar a placer el Campeonato de Asturias, en donde podemos decir de que ganó un histórico pentacampeonato regional, también en el año 33 se coronaría como campeón de la Segunda División de España, y ante esto ascendería por primera vez en la historia a la cima del balompié nacional, y por si esto fuera poco, en el año 34 este gran equipo de Oviedo llegaría a la final de la Copa Nacional, la cual por cuestiones políticas en aquel momento no se llamaba como Copa del Rey, sino que tenía el nombre de Copa del Presidente de la República. Pero bueno, a pesar de esto, lo que nos importa en este video es que el Real Oviedo justamente llegó hasta las semifinales de este gran torneo.
Ya en la máxima categoría del fútbol español, Real Oviedo en su primera experiencia estaría 17 años consecutivos en la Liga Española, en donde lo cierto es que al menos en sus primeros años, el equipo realmente tendrá un excelente rendimiento, ya que en los años 35-36 el equipo terminaría en el tercer lugar de la competencia, pero lamentablemente, después de la Guerra Civil Española, el Real Oviedo bajaría mucho su nivel, y es que un par de jugadores y dirigentes fallecieron durante la guerra, y algunos incluso se fueron al exilio, en donde el equipo no tenía entrenador, los jugadores estaban dispersos, y además su estadio se encontraba destrozado, y claro, ante todas estas dificultades, una vez que volvió el fútbol a España, Real Oviedo bajó muchísimo su nivel, y después de sobrevivir como podían en la década de los 40, finalmente en la temporada 49-50, lamentablemente el conjunto de Asturias descendería por primera vez en su historia, y a partir de este momento es que comienza la época irregular en el equipo, y es que entre los años 50 hasta más o menos la década de los 80, constantemente Real Oviedo subía y bajaba divisiones, en donde por ejemplo en el año 52 el equipo Carballón saldría campeón de la segunda división, tras salir primero de su grupo, pero lamentablemente solo aguantaría 2 temporadas en la máxima categoría, puesto que en el año 54 el equipo volvería a descender a la segunda categoría, y bueno, todo esto parecía que se iba a terminar en el año 58, puesto que el Real Oviedo vuelve a ganar su grupo en la segunda división, y todo parecía indicar que ahora sí que sí, en la década de los 60, el equipo volvería a echar raíces en la cima del fútbol español, en donde por ejemplo el conjunto oviedista regresaba a la parte alta de la tabla de posiciones, pero en el año 65 otra vez el equipo volvería a descender, y en este caso ahora el club estaría por 7 largas temporadas en la segunda división, en las cuales muchas veces el equipo terminaba bastante lejos de los puestos de ascenso, hasta que finalmente en el año 72 Real Oviedo vuelve a ser campeón otra vez de la segunda división, y nuevamente todo parecía indicar que el equipo ahora sí que sí iba a echar raíces en la máxima categoría, pero el conjunto oviedista viviría una pesadilla durante los años 70, puesto que después de subir y bajar categorías, finalmente en el año 78 el equipo tocaría el fondo del pozo, puesto que en aquel momento el Real Oviedo descendió a la segunda división B, que sería la tercera categoría del fútbol español, y lo más doloroso de todo es que el Real Oviedo quedó empatado en puntos con 4 equipos diferentes, pero lamentablemente en la definición de partidos entre sí, el Real Oviedo era el más perjudicado entre todos aquellos clubes, y ante esto tristemente descendería de categoría. Pero, afortunadamente el equipo de forma inmediata abandonaría la segunda división B, puesto que en el año 79, de forma épica el Real Oviedo le gana el ascenso al Mirandés, y ante esto consigue regresar a la segunda categoría del fútbol español. Pero atención todos, porque los problemas del Real Oviedo continuarían por mucho tiempo más, y es que prácticamente durante toda la década de los 80, el equipo estaría en la segunda división, en donde tendrá resultados bastante mediocres, puesto que el equipo ni siquiera estaba peleando la parte alta de la tabla, hasta que después de muchísimo tiempo, en el año 88, el equipo vuelve a pelear por los puestos de ascenso, en donde luego de terminar en el cuarto lugar, el equipo se clasificaría a los partidos de promoción, y ahí el Real Oviedo conseguiría un épico retorno a la primera división, puesto que vencería al Mallorca por un marcador de 2-1, y lo cierto es que con este regreso a la máxima categoría, no les miento si les digo de que ahora sí que sí, el equipo viviría su último momento exitoso, puesto que lograría estar durante toda la década de los 90 en la cima del fútbol español, y con resultados bastante variados, puesto que en el año 91, el Real Oviedo ante todo pronóstico se clasificaría a un torneo internacional, y es que tras terminar en el sexto puesto de la Liga Española, el equipo lograría un histórico cupo para jugar en la Copa de la UEFA, pero lamentablemente en dicho campeonato europeo, Real Oviedo quedaría eliminado en la primera fase del torneo tras perder ante el Genoa de Italia por un global de 3-2. Y en cuanto a las siguientes campañas en la Liga Española, lo cierto es que el Real Oviedo nunca más volvió a pelear por competencias europeas, pero aún así podemos decir que el equipo se encontraba tranquilo en la mitad de tabla del campeonato, pero a partir del año 95, toda esta estabilidad en el equipo se va al carajo, puesto que ahora el Real Oviedo empezaría a estar muy complicado en la tabla de posiciones, e incluso con riesgo de perder la categoría, y todo esto se explica debido a que los entrenadores del club no duraban más de una temporada, con lo cual no había un proyecto serio a largo plazo, hasta que finalmente en 2001, para desgracia de esta noble institución, Real Oviedo no aguantaría más y descendería otra vez a la segunda división, en un torneo que fue particularmente muy doloroso, ya que el club estuvo a solo un punto de lograr la permanencia, y claro, en aquel momento todo el mundo pensaba que el equipo, en un par de años más, iba a regresar a la máxima categoría, ya que el Real Oviedo históricamente siempre ha sido un equipo ascensor, pero ante todo pronóstico, el conjunto asturiano estaría por 25 largos años en las categorías de ascenso del fútbol español. Como bien mencionaba anteriormente, a partir del año 2001 comenzaría la peor época de la historia del Real Oviedo, y es que luego de descender a la segunda división, en 2003, el equipo dio una campaña para el olvido, en donde al menos en cuanto a lo deportivo, al club le correspondía descender a la segunda división B, pero como si esto fuera poco, en aquel momento el Real Oviedo no solo estaba en una crisis deportiva, sino que también tenía graves problemas económicos, en donde justamente en aquella temporada, los jugadores denunciaron al equipo por sueldos impagos, y a pesar de que hubo un acuerdo extraoficial entre jugadores y la dirigencia sobre la fecha de los pagos, como no había
un aval que garantizase el cobro efectivo de los salarios, dicha denuncia no se retiró y ante esto, la Federación Española de Fútbol descendió de forma administrativa al equipo hacia la tercera división, que es ni más ni menos que la cuarta categoría del fútbol español. Una completa locura, la verdad, en donde literalmente en solo 2 años, el Real Oviedo pasó de jugar en la primera división a caer hacia la cuarta categoría del país, algo realmente lamentable. Y claro, lo cierto es que al equipo le costó muchísimo esfuerzo salir de aquella nefasta categoría, en donde más allá de los resultados deportivos, el equipo en cuanto a lo administrativo estaba en uno de los momentos más duros de su historia, puesto que en aquel momento la dirigencia del club contaba con que el ayuntamiento de la ciudad los ayudara económicamente, pero contrario a lo que quería la dirigencia, lo cierto es que el ayuntamiento estaba pensando en refundar al Real Oviedo a partir de otro club preexistente, y en este caso el club elegido sería el humilde Astur FC, al cual se le cambió de nombre al de Oviedo Astur Club, con un escudo muy similar al del Real Oviedo y con los mismos colores. Y mientras el ayuntamiento de la ciudad hacía todas estas cuestiones, el mítico Real Oviedo estuvo a un paso de desaparecer, puesto que al no tener dinero para pagar a los jugadores y después de perder el apoyo de la ciudad, casi todos los futbolistas tanto del equipo principal como de la filial abandonaron al club, dejando el equipo casi sin recursos. Y lo cierto es que debido a todo lo que estaba pasando, los fanáticos del fútbol en Oviedo también tuvieron muchos debates y peleas entre sí, puesto que muchos hinchas antiguos del club criticaban a las personas que empezaron a seguir al nuevo equipo de Oviedo Astur, e incluso los mismos socios del antiguo equipo de Astur estaban en desacuerdo con la refundación y el cambio de nombre del equipo. Es decir, nadie estaba de acuerdo con la situación que provocaba el Real Oviedo, en donde incluso podemos decir que la temporada 2003-2004 justamente se enfrentaron el Real Oviedo y el Oviedo Astur, partido que tuvo la mayor asistencia en la historia de la tercera división de España, puesto que hubo más de 15.000 personas viendo aquel encuentro. Y claro, lo cierto es que durante aquella temporada, los hinchas fieles del Real Oviedo nunca abandonaron al equipo y constantemente llenaban la cancha en sus respectivos partidos como local. Y claro, ante el apoyo popular de la gente, el ayuntamiento de la ciudad, al ver la masiva cantidad de gente que movía el club, decidieron retroceder su decisión y rectificar sus políticas a la institución, y ante esto, el ayuntamiento volvería a tener relaciones con el mítico Real Oviedo, y ante esto, también el humilde equipo de Astur recuperó su antiguo nombre y sus antiguos símbolos, por lo cual aquel invento del Oviedo Astur terminó los pocos años de vida, y al menos dirigencialmente el Real Oviedo tendría unos cuantos años en paz, puesto que después de muchos altibajos, finalmente en 2009, el equipo abandonaría para siempre la tercera división de fútbol español, puesto que el club, tras terminar primero en su grupo, conseguiría volver después de muchísimo tiempo a la segunda división B. De regreso a la tercera categoría del fútbol español, lo cierto es que el Real Oviedo tendría rendimientos muy irregulares, puesto que en 2010, en su primera temporada de regreso en la categoría, el equipo terminó en el segundo lugar de su grupo, y lamentablemente en los playoffs, el club no lograría conseguir el tan anhelado ascenso. Y por si esto fuera poco, en 2012, el Real Oviedo otra vez estuvo al borde de la desaparición, debido a las enormes deudas que tenía el equipo, y es que en el afán de querer ascender rápidamente a la segunda división, lamentablemente el club estaba gastando dinero que no tenía, y dicha crisis económica crecería en 2014, puesto que aquella temporada sería un fracaso absoluto para el equipo en cuanto a lo deportivo, y es que después de invertir mucho dinero en crear una plantilla fuerte, el equipo ni siquiera se clasificó para jugar los playoffs por el ascenso, y ante estos fracasos hizo que los siguientes años el Real Oviedo tuviera que vivir un largo periodo de austeridad. Pero después de muchos años de sufrimiento y de malas campañas, finalmente en 2015 el conjunto Carballón se acordaría de jugar bien al fútbol, y es que en dicha temporada el Real Oviedo terminaría en el primer lugar de su grupo, y ante esto se clasificaría a la ruta de campeones de los playoffs por el ascenso, y tras vencer al Cádiz en semifinales por un global de 2-1, en la gran final de los playoffs, el equipo asturiano debería jugar ante el Gimnàstic de Tarragona, y tras perder el partido de ida por 2-1, en el partido de vuelta, el equipo viviría una épica remontada, y tras ganar por un marcador de 3-0, Real Oviedo sería ni más ni menos que campeón de la segunda división B, y ante esto, volvería a la categoría de plata del fútbol español, en donde ahora el equipo iba a luchar con todas sus fuerzas por regresar a la primera división. Ya en la segunda categoría de España, el Real Oviedo estaría por 10 largas temporadas, en donde, como es costumbre en el equipo, el conjunto asturiano tendrá rendimientos bastante irregulares, puesto que tras afianzarse en la mitad de tabla del torneo, a partir de 2020, el equipo comenzaría a bajar levemente el rendimiento, debido a que en ese momento, el Real Oviedo, a pesar de terminar en el puesto 15-22 equipos, aún así el club estuvo a solo 2 puntos de perder la categoría, y lo mismo pasaría en 2021, en donde otra vez el conjunto Carballón estaría coqueteando con volver a la segunda división B, pero podemos decir que a partir de 2022 hubo un cambio en la dirigencia del equipo, ya que a partir de ese momento, las redes sociales del equipo hacen el anuncio de que ahora el propietario de la institución será el llamado Grupo Pachuca, quien compraría el 51% de las acciones del equipo, y como bien sabemos, el Grupo Pachuca es un conglomerado deportivo con un gran poderío económico, puesto que es dueño de los equipos mexicanos, de León y Pachuca, y también del Everton de Viña del Mar de Chile, y ante esta nueva inyección monetaria, el Real Oviedo otra vez aumentaría su nivel dentro de la cancha, en donde tras dejar la parte baja de la tabla, finalmente en la presente temporada 24-25, el Real Oviedo haría una campaña histórica, ya que tras terminar en
el tercer lugar de la segunda división a solo 2 puntos del ascenso directo, ahora el conjunto asturiano debería disputar los playoffs por el ascenso y tras vencer en semifinales a la Almería por un global de 3-2, en la gran final de los playoffs debería enfrentarse al Termirantes y en una llave sumamente dramática, el Real Oviedo haría historia, puesto que tras perder el partido de ida por 1-0, en la vuelta nuevamente el equipo haría una remontada inolvidable, debido a que el conjunto Carballón ganaría por un marcador de 3-1 y ante esto lograría volver a la máxima categoría de España después de 25 años de ausencia, algo simplemente impresionante, en donde luego de caer a la tercera división y de sufrir varias veces con el peligro de desaparecer, afortunadamente para todos los fanáticos del fútbol, podemos decir fuerte y claro de que el Real Oviedo acaba de volver a donde pertenece y esperemos que pueda tener un excelente retorno en la cima del fútbol español. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy .0 Europa, nos vemos.